Ucrania ha tenido como objetivo el petróleo ruso desde que pudo atacar dentro de Rusia. Pero en los últimos meses, Ucrania ha acelerado sus esfuerzos. Ataque tras ataque devasta el refinado ruso, y el enemigo de Ucrania empieza a sentir la presión de la menor producción. Y Ucrania empeoró aún más la situación para Rusia. La semana difícil de Vladimir Putin concluye mientras Ucrania debilita la resistencia rusa con ataques constantes. La mala semana de Vladimir Putin empezó el 18 de septiembre, cuando el Kiev Independent reportó que Ucrania atacó 2 refinerías de petróleo rusas. Pronto hablaremos del segundo ataque, que tuvo lugar en Volgogrado. Primero, el ataque en Bashkortostán dañó gravemente la capacidad de refinación de Rusia. El objetivo de Ucrania fue la refinería Gazprom Neft Yakimsulobat. El Kiev Independent la considera una de las mayores refinerías y petroquímicas de Rusia. Ucrania planeó cuidadosamente su ataque. La refinería se encuentra a unos 1.300 kilómetros o 800 millas de la línea del frente de la guerra, lo que significa que Ucrania solo tenía un número limitado de drones capaces de hacer el viaje sin sufrir daños. No sabemos qué drones eligió Ucrania, pero sí que alcanzaron su objetivo. El Kiev Independiente, citando una fuente anónima del Servicio de Seguridad de Ucrania, reporta que drones ucranianos atacaron un ELOUABT-4, la unidad de procesamiento de crudo, que se encuentra en el centro de la instalación Neft Yakimsulobat. Esa unidad de procesamiento por sí sola sería un objetivo importante. Cuanto menos crudo puedan procesar las plantas de Rusia, menos productos refinados como gasolina y diésel podrán producir. La fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania afirma que el ataque causó una explosión masiva que consumió más de la refinería. No tenemos mucha más información que esa sobre el ataque inicial de Ucrania, aparte de un breve video compartido por el canal de Telegram Exilenova Plus. Dura solo 8 segundos. El video muestra un incendio masivo y humo elevándose hacia el cielo, que se cree es la consecuencia del ataque de Ucrania. ¿Quién dice que nada arde? Solo toma fuerza, dice el canal, antes de confirmar que las imágenes son de la refinería Solobat. The Moscow Times informa que Gazprom Neft Yakimsulobat es la 10ª refinería más grande de Rusia, con capacidad anual de 10 millones de toneladas métricas. También es responsable de producir más de 150 productos químicos y petroleros, lo que la convierte en una de las refinerías más diversas de Rusia, además de ser una de las más grandes. Este ataque le dolió a Rusia. Sin embargo, quizá notaste una pequeña pista en algo que acabamos de decir. Te dijimos que el canal de Telegram Exilenova Plus publicó imágenes de las secuelas del ataque ucraniano a la refinería de Solobat. Inicial es la palabra clave aquí, porque Ucrania no se conformó con atacar esta refinería una sola vez. Una semana después del primer ataque, atacó de nuevo la refinería de Salobat. Euromaidan Press y Radio Free Europe, o Radio Liberty, informaron sobre el ataque el 24 de septiembre. Según el primero, Ucrania volvió a atacar una empresa que genera alrededor de 36.000 millones de dólares en ingresos anuales, con un ataque que una vez más tuvo como objetivo una unidad principal de procesamiento de petróleo. La primera vez fue la ELOUABT-4 la que Ucrania destruyó. Según los informes, este segundo ataque destruyó la ELOUABT-6 de Minsk. Las imágenes del incidente son muy parecidas a las que Exilenova Plus compartió una semana antes. La cuenta de Euromaidan Press en X publica 3 videos y una foto que muestran lo mismo desde distintos ángulos. Grandes columnas de humo suben al cielo, señalando que no solo arden edificios. Ucrania seguramente causó incendios y explosiones de petróleo para crear grandes nubes de humo. El ataque comenzó la noche del 23 y siguió hasta el 24 de septiembre. Euromaidan Press informa que Ucrania realizó un doble ataque con drones. Ahora, la planta de Salobat está ardiendo. Radio Europa Libre proporciona algunos detalles más, señalando que Ucrania también intentó ataques contra refinerías en Samara y Briansk la misma noche que el segundo ataque a Salobat. Sin embargo, no ofrece más detalles, lo que significa que esos ataques no tuvieron éxito o que aún no se ha dado a conocer información sobre los resultados. En esta ocasión, una de las fuentes anónimas de Radio Europa Libre ha confirmado que el Servicio de Seguridad de Ucrania estuvo nuevamente detrás del ataque. El medio señala que el diésel, fuelóleo, gasolina, polietileno y betún figuran entre los 150 productos que produce esta refinería. Rusia no ha comentado mucho sobre estos ataques y ha evitado su típica excusa de restos de drones. La ausencia de imágenes, salvo el humo, y la falta de videos de drones ucranianos en acción pudieron influir en eso. Sin embargo, el gobernador regional de Bashkortostán, Rudy Yavirov, ha utilizado Telegram para confirmar que ocurrió un ataque. Gazprom Neft Yakimsulobat sufrió otro ataque terrorista con drones, informa Yavirov. Se evalúan los daños.
Servicios de emergencia están en el lugar y tomamos medidas para apagar el incendio. Quizás por eso no hay afirmaciones de que los escombros hayan causado los incendios. Esas llamas son tan enormes que nadie creería esa excusa. Rusia modifica su mensaje habitual al reconocer el éxito de los drones ucranianos, pero califica el ataque de acto terrorista. Es irónico, dado que los ataques con drones y misiles de largo alcance de Rusia suelen dirigirse a ciudades ucranianas, no a objetivos militares. A Ucrania no le importará cómo lo presente Rusia, solo le importará eso. El segundo ataque a Salavat completa la semana infernal de Putin, mientras más refinerías de Rusia arden. Pero espera un momento. En nuestro informe inicial mencionamos que Ucrania atacó la región de Volgogrado. Esto indica que Salavat no fue el único objetivo ucraniano la semana pasada. Quizá fue el objetivo más atacado, pero Ucrania tenía otros en mente. Eso ha provocado que la semana infernal de Putin se hunda en un círculo aún más profundo. El Kiev Independiente informó el 18 de septiembre que la planta atacada por Ucrania es otro actor importante. En cuanto al refinado de petróleo ruso, la refinería es el principal productor de productos petrolíferos en el Distrito Federal Sur. Esto sugiere que es una de las plantas que abastecen directamente de combustible a las tropas rusas en el frente. La refinería de Volgogrado procesa 157 millones de toneladas de petróleo al año, cerca del 56% de la capacidad de refinación de Rusia. Ucrania no necesitó enviar sus drones tan lejos para atacar Volgogrado como en el caso de la planta de Salavat. Esta vez fueron solo 450 kilómetros o 300 millas. Aún así, el ataque parece haber sido efectivo. El Kiev Independiente señala que no pudo verificar de manera independiente la información que le proporcionó su fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania. Lo que sí sabemos es que Rusia, al igual que con Salavat, apenas está reconociendo lo que ocurrió en la planta de Volgogrado. El Ministerio de Defensa del país prefirió decir que todos los drones ucranianos enviados a Rusia el 18 de septiembre fueron derribados. Son 43 drones según Kiev Independent. La falta de Bashkortostán en la lista del ministerio es significativa. Quizá Ucrania atacó la refinería de Volgograd o no, pero sí atacó 2 veces la de Bashkortostán. La semana infernal de Putin terminó, aunque en realidad ha sido mes y medio difícil para el líder ruso por las refinerías de petróleo. Esto es parte de la estrategia ucraniana de realizar ataques aéreos sostenidos y repetidos, frecuentemente contra la misma refinería en rápida sucesión. Esta estrategia llevó a Ucrania a atacar casi la mitad de las refinerías rusas. Según Euromaidan Press, el 24 de septiembre, Ucrania ha atacado 16 de las 38 refinerías rusas desde agosto, interrumpiendo más de 1 millón de barriles diarios de capacidad de procesamiento. La campaña ha causado escasez de gasolina, como se mostrará después en el video. Si quieren saber cómo los ataques de Ucrania a refinerías desde agosto son distintos a los anteriores, tenemos un video que explica las diferencias. Ucrania ha mejorado su estrategia, y pueden aprender más viendo ese video. Y este tipo de ataques no van a detenerse pronto. Así lo informa el Financial Times. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado que Ucrania está aumentando su producción de drones de largo alcance y que va a intensificar sus ataques a la infraestructura energética de Rusia. Todo es parte de llevar la guerra que Putin inició de regreso a casa. Cuando los drones igualen a los rusos, sentirán escasez de combustible y pérdidas, afirmó Zelensky. Ya lo estamos viendo más seguido. Más drones están alcanzando sus objetivos. Eso es lo que realmente preocupará a Putin mientras se lame las heridas después de una semana terrible. Ucrania no solo lanza drones de largo alcance contra Rusia, eso será una molestia. Suponiendo que las defensas aéreas de Rusia estuvieran destruyendo todos esos drones en el cielo, el problema de Putin es que los drones ucranianos están logrando atravesar con una regularidad cada vez mayor. No solo el ataque a una refinería afecta a Rusia. La campaña coordinada de Ucrania está dando resultados, y las refinerías rusas no pueden defenderse de los ataques. Además, no solo los ataques de Ucrania presionan al petróleo ruso. Occidente responde con sanciones y menos compras. El presidente Donald Trump busca liderar ese esfuerzo. Cuando habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de septiembre, Trump dijo que ya era hora de que la Unión Europea prohibiera todas las compras de petróleo y gas ruso por parte de sus miembros. Tienen que cesar de inmediato todas las compras de energía a Rusia, dijo Trump. De lo contrario, todos estamos perdiendo mucho tiempo. Trump dijo que estaba dispuesto a ayudar a la Unión Europea a ejecutar este plan. Dijo que hablaría con líderes europeos sobre el tema. La petición de que la Unión Europea deje de comprar gas y petróleo ruso no era nueva. Trump lo ha dicho varias veces y ha presionado más a la Unión Europea para que actúe, y el presidente de Estados Unidos tiene razón. Aunque se están tomando medidas para reducir las compras de la Unión Europea,
sigue siendo uno de los mayores clientes de combustibles fósiles de Rusia. El Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio lo aclaró en febrero. En un artículo, señaló que las compras de la Unión Europea a Rusia superaron la cantidad de ayuda que había proporcionado a Ucrania en 2024. Las compras fueron 216.000 millones de euros, 253.000 millones de dólares, frente a 187.000 millones de euros, 219.000 millones de dólares en ayuda financiera. La Unión Europea parece responder al llamado de Trump. El 17 de septiembre, casi una semana antes de su discurso en la Organización de las Naciones Unidas, informó el Kiev Independiente. La Unión Europea ahora está buscando maneras de eliminar gradualmente sus importaciones de petróleo ruso más rápido de lo que había planteado en sus planes originales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció en X tras hablar con Trump sobre el tema. Von der Leyen escribió que la economía de guerra rusa, financiada por combustibles fósiles, sostiene la violencia en Ucrania. La Comisión propondrá acelerar la eliminación de importaciones de combustibles fósiles rusos. Solo se mencionó que, según von der Leyen, el corte de petróleo será más rápido, lo que aumenta la presión sobre Putin. Hablando de presión, Trump también ha afirmado que va a usar su considerable influencia para presionar a Hungría en un esfuerzo por convencer al país de que deje de comprar petróleo ruso. Hungría es un caso interesante. Aunque el país forma parte de la Unión Europea, ha mantenido lazos bastante estrechos con Rusia a pesar de la invasión de Putin. También ha escuchado claramente los llamados de Trump para que la Unión Europea deje de depender del petróleo ruso. Y el 23 de septiembre dio un rotundo no como respuesta. Ese no vino del ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, quien habló con los reporteros sobre los comentarios de Trump en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas desde los márgenes del evento. No podemos garantizar el suministro seguro de productos energéticos para nuestro país sin el petróleo o gas ruso, dijo Szijjártó. Agregó que entendía el enfoque de Trump y afirmó que para ellos el suministro de energía es solo una cuestión física. Sería ideal comprar petróleo y gas fuera de Rusia, pero solo podemos hacerlo donde tenemos infraestructura. Reporting Democracy se opuso a ese punto de vista en un artículo del 24 de septiembre, afirmando que se trata más bien de una falta de voluntad y una adicción al dinero ruso. Más que barreras de infraestructura para Hungría, eso dice ahora. Hungría recibe el 90% de su petróleo a través del oleoducto Druzhba de Rusia, que es otra parte de la infraestructura petrolera rusa que Ucrania ha estado atacando. En semanas recientes, Interfax resalta el gran volumen de combustibles fósiles que Hungría compra a Rusia. En 2024, adquirió 48 millones de toneladas de petróleo y 86.000 millones de metros cúbicos de gas. Ha adquirido 1 millón de toneladas de petróleo y 12.000 millones de metros cúbicos de gas en los primeros 3 meses de 2025, lo que indica compras estables. La Unión Europea enfrenta un gran reto para convencer a Hungría de dejar de comprar, pero Trump asegura estar dispuesto a ayudar. El 23 de septiembre, UNN informó que Trump podría hablar con el presidente húngaro Viktor Orbán sobre el tema. Él es mi amigo. Hablaré con él. Pero siento que si lo hago, podría detenerse y creo que lo hará, dijo Trump. Aunque hay una implicación, no sabemos cuál. Trump podría creer que Estados Unidos puede reemplazar el petróleo ruso, logrando que Hungría lo apoye de nuevo. O Trump presionará a Orbán de otra manera, quizá amenazando con aranceles si no cumple. Aunque cuenta con Hungría, Trump exige que Europa aumente la presión sobre la industria petrolera rusa. Si el aumento de presión coincide con más ataques de drones ucranianos a refinerías, Rusia tendrá serios problemas. O más bien, Rusia tendrá aún más problemas de los que ya enfrenta. Los ataques de Ucrania a refinerías ya están debilitando al país, y la última semana solo aumentó los problemas de Rusia. Y hay muchas pruebas que sugieren que Rusia realmente está empezando a sentir el impacto de lo que Ucrania está haciendo. El 24 de septiembre, el Kiev Independent reportó que las exportaciones de diésel de Rusia están en su punto más bajo en 5 años. Todo se resume en los ataques a las refinerías y la disminución de la capacidad de refinación de Rusia en más de 1 millón de barriles diarios mencionada antes. Por esa reducción, Rusia debe tomar una decisión difícil: vender diésel para financiar la guerra de Putin o garantizar que el pueblo y ejército ruso tengan suficiente diésel. Rusia parece optar por la segunda opción, como indican las menores ventas de diésel. El Financial Times da más detalles y afirma lo siguiente. Energy Aspects informó que los ataques han afectado más de 1 millón de barriles diarios en la capacidad de refinación de Rusia. Si las exportaciones de diésel siguen igual, en septiembre caerán a su nivel mensual más bajo desde 2020 según OilX y Vortexa, que rastrean cargamentos. Indica que Turquía, uno de los principales clientes de diésel ruso, ya busca suministros en otros países.
India y Arabia Saudita venden más a Turquía. A Putin no le agradará. Un cliente perdido quizá no regrese, sobre todo si encuentra un suministro más confiable en otro país. A los problemas del diésel se añade la escasez de gasolina. Reuters ofreció una perspectiva interesante sobre estas escaseces en un artículo del 23 de septiembre en el que afirmó que la actual crisis de combustible en Rusia está aumentando. Rusia cuenta con un excedente de diésel suficiente para cubrir sus necesidades internas, incluso si reduce exportaciones. La producción de gasolina solo cubre la demanda interna, sin excedentes. Ese equilibrio indica que las refinerías rusas funcionan como deberían. Si esas refinerías arden, el suministro de gasolina se complica. Algunos territorios rusos ya sufren escasez y se forman filas en gasolineras. Frecuentemente, quienes hacen fila ven que no hay gasolina alta intensidad, 92 ni alta intensidad, 95 para sus autos. Rusia también parece estar favoreciendo a las estaciones de servicio estatales sobre las privadas. Ahora esta escasez de gasolina ya está en marcha. Las estaciones independientes son el 40% de la red minorista de gasolina en Rusia. Euromaidan Press señala que estas estaciones han perdido acceso a reservas, lo que causa interrupciones y mayores costos de deuda. El momento es clave en los intentos de Ucrania por debilitar a Rusia, según Euromaidan Press. ¿Es el momento de los ataques una coincidencia o está calculado? Quizás ambos. El exceso de oferta en los mercados petroleros mundiales baja los precios, justo cuando Rusia requiere más ingresos para gasto militar. Los planificadores ucranianos siguen una estrategia dual, atacando refinerías de combustible y terminales de exportación que generan ingresos, según el medio. Es un enfoque brillante por parte de Ucrania, y la declaración de Euromaidan Press también insinúa que los ataques de Ucrania a las refinerías están teniendo un impacto más amplio de lo que podría parecer al principio. Rusia no es la única afectada. Turquía también recurre a otros proveedores, como ya mencionamos. Según News Sky, los ataques a refinerías rusas están causando ajustes en los precios del petróleo globalmente. El medio informa que creció la demanda de futuros de petróleo entre comerciantes. Rusia podría enfrentar un 10% al 15% para finales de 2025. Ucrania afecta a los mercados energéticos globales con sus ataques. Con suerte, ese impacto global aumentará la presión sobre Putin. Clientes insatisfechos como Turquía llevarán su negocio a otro lado. Si Rusia no puede ofrecer, lo único que le permite mantener lazos con países que normalmente condenarían sus acciones en Ucrania. Perder ese negocio petrolero significa una disminución en los ingresos, lo que a su vez debilita al ejército ruso. Esa disminución ya está ocurriendo. Euromaidan Press informa que los ingresos petroleros de Rusia para 2025 han caído 37% respecto a 2024. El Brent se cotizaba a $67.87 por barril el 24 de septiembre, casi $2 menos de lo que Rusia requiere para su presupuesto federal. Las ondas de choque económicas ya se sienten en Rusia. Aumenta la frustración por la falta de gasolina y diésel, y las explosiones en refinerías que regresan la guerra de Putin a Rusia. Y eso genera aún más presión. Hay un límite para la presión que Rusia puede soportar. Eventualmente, se va a quebrar. Y mientras todo esto sucede dentro de Rusia, Putin sigue intentando jugar con la OTAN. Eso no le está funcionando muy bien al presidente de Rusia. Putin quiso debilitar la OTAN y ahora Rusia cae. Mira nuestro video para saber más. Y recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura sobre los últimos ataques ucranianos a refinerías de petróleo rusas. Y gracias por vernos.